El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Tardes, noches, tengan todos los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 17. Esta es una transmisión también que se lleva a cabo por el canal 112 de en Cali, el canal 12 de Protelco, canal 48 Coicer, canal 70 Cable Cauca, Teleagua Clara, Tuluá, canal 32, Telesalónica, canal 22, entre otros. Hoy estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez, quien les habla, Luis Eduardo Flores, en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, para traer el mensaje de la palabra del Señor, que es la que tiene poder para transformar, para cambiar, para redarguir en justicia. Toda la palabra es espiritual. Dios nos enseña siempre estos pasajes en los cuales nos fortalece y nos anima para que todos estemos allí atentos a lo que dice el Señor, no el hombre. Nosotros somos todos iguales. Como le hablaba uno de los apóstoles, se fue a arrodillarse a los ángeles y el ángel le dice allá en Apocalipsis, le dice: no, yo soy un consiervo igual que vosotros, adora a Dios. Y es lo que el Señor quiere, ¿no? Que adoremos a Dios, que creamos en Él, que es el verdadero Dios y la vida eterna, y que esa purificación que Él quiere darnos es siempre a través de su palabra, que Él la trajo para que nosotros entendiéramos, para que conociéramos quién era el verdadero Dios y la vida eterna. Es el propósito en la cual Él hizo ese sacrificio a través de su Hijo allí en la cruz. Siendo el mismo Dios, se hizo pecado, se hizo carne por ti, por mí, por cada uno de nosotros, para sacarnos de ese estado en el cual estábamos nosotros perdidos, muertos y en pecados, ¿sí? En delitos y en pecados. Hoy el Señor nos recuerda, aparte de un pasaje en el cual los mismos discípulos estaban un poco inquietos en un momento en que el Señor le dice que no se turbe vuestro corazón, en el pasaje del libro de Juan. Y recordamos ese pasaje de Juan 13:10, donde Jesús le dijo a uno de sus discípulos: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Vemos nosotros que la humanidad hoy en día se declara totalmente santa en el evento de que no han matado, ¿sí? No han robado. Entonces se basan en 2 o 3 mandamientos que los cuales les convenga, pero la palabra de Dios toda es espiritual y en toda ella nos está el Señor enseñando. En este pasaje le estaba diciendo a los discípulos que no todos están limpios, y es lo que quiere el Señor manifestarse. No todos están limpios, no todos se han lavado los pies. Los pies son una simbología de llevar siempre el apresto del Evangelio, y vemos nosotros que la gente ha sido renuente, aún los mismos gobiernos son renuentes a la palabra de Dios, porque nos recuerda ya en Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes? Y las gentes piensan cosas vanas.
la gente se amotina, usted ve que hay toda clase de protestas, ¿sí? Hay protestas por el transporte, por la gasolina, por los medicamentos, por todo. ¿Por qué? Porque no hay justicia en los gobiernos que nos dirigen. En todo el mundo ocurre todo siempre estos fenómenos que están sin Cristo, sin Dios y sin ley. Entonces Dios ve que su pueblo está un poco turbado, está un poco agitado, está un poco nervioso, le decía a sus discípulos, y aún también en estos tiempos. ¿Por qué? Porque hay muchos eventos en los cuales se está marcando el cumplimiento de la palabra de Dios, y nosotros lo vemos en todos estos acontecimientos que están ocurriendo a través de los fenómenos naturales, ¿sí? En todo el mundo. Aquí en nuestro país vemos las grandes inundaciones que está sufriendo y derrumbes, catástrofes en otros países por la cuestión del hielo o huracanes y terremotos, y eso es continuamente porque la palabra de Dios nos va marcando que son los postreros tiempos, y en los postreros tiempos el enemigo, dice la palabra de Dios, que anda como buscando siempre, como león rugiente, buscando siempre a quien devorar, porque le queda poco tiempo, porque la venida del Señor Jesucristo está cerca. Pero ya Él no viene a que lo crucifiquen allí en carne, porque ya ese pasaje ya nos lo mostró el Señor. Ya viene a recoger a su iglesia, la cual somos cada uno de nosotros los que hemos creído, los que nos hemos arrepentido, somos ese cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, a quien hoy nosotros le estamos clamando, al Todopoderoso, que Él es un Dios vivo, es un Dios viviente, porque ese Santo Espíritu nos lo dejó allí. En esa manifestación en la cruz dice, os dejaré un consolador, y ese consolador es el Espíritu Santo de Dios. O sea, Él mismo se queda ya, pero ya no en carne, sino en espíritu. ¿En quiénes? En quienes han creído, en quienes se han arrepentido verdaderamente delante de Él. Entonces este pasaje nos muestra de que muchos llamados hoy discípulos están todavía turbados y agitados. ¿Por qué? Porque no sabían en ese entonces que se acercaba la muerte. Solamente Él le estaba manifestando que se acercaba la hora de la entrega. Entonces nos habla allí en el 14.1 del mismo Juan 14.1, donde dice que no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, ¿sí? Eso es. Turbe es la palabra en griego que quiere decir tarazo, que quiere decir agitado, inquieto. Es lo que estaban los discípulos en ese momento. ¿Por qué? Porque Él les estaba diciendo que no todos estaban limpios, no todos tenían ese apresto del Evangelio, no todos habían creído, estaban andando prácticamente en la carne y sentían miedo y temor cuando Él le manifiesta que uno de ellos estaba totalmente sucio delante de Él, no estaba totalmente arrepentido y no ha creído verdaderamente. Entonces ellos no sabían a quién se estaba refiriendo, como hoy lo manifiesta el Señor a la humanidad. Hay muchos que se están declarando ya santos, ¿no? Santo únicamente mi Padre que está en los cielos. Entonces ya había muerto la carne, había muerto el pecado, había llevado la resurrección. Es la manifestación que Él se nos da en esos pasajes. Entonces dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. A Él les estaba diciendo que si creían en el Padre, iban a creer en el Hijo. Y todo tiene que ser a través de su Hijo. Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna, nos enseña siempre el mismo libro de Corintios, ¿no? El mismo Juan 5.20, primera de Juan 5.20, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo es Dios. Y ellos estaban allí en reunión con el Todopoderoso, ¿sí? Con su Hijo, que les estaba diciendo que Él era el mismo Padre, Él era el mismo Dios que estaba manifestado en ellos. Y les sigue diciendo allí en ese pasaje, en el 2, donde les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea que nosotros, nos está diciendo que nosotros estamos aquí, es de paso, muchas moradas hay en la casa de mi Padre. O sea que les estaba manifestando que era necesario que Él muriera, pereciera para
su Santo Espíritu, que era el mismo Dios, ir al Padre de la Gloria ya purificado, ya entregado allí en la cruz ese pecado que era manifestado a través de la carne. ¿Sí? Voy a la casa de mi Padre, ya les estaba insinuando esa muerte que era necesaria para poder llegarnos a nosotros la sanación, la salvación de nuestras almas. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ya les estaba manifestando el Dios del cielo que era necesario la muerte de su Hijo Cristo Jesús para que los que han creído en esa manifestación de que Él se hizo carne, pecado por cada uno de nosotros, nos iba a preparar ese camino, esas moradas. O sea que nosotros es de paso. Filipenses 3:20 dice que nuestra morada es celestial. Ya nosotros tenemos es una ciudadanía celestial, nos habla Filipenses 3:20, ¿no? Entonces vamos es de paso. ¿Por qué? Porque vamos directamente al Padre de la Gloria, pero necesitamos nosotros aquí ser purificados, ser transformados en el espíritu de la mente, como nos habla el libro de los Romanos 12, tiene que haber una transformación, porque allá en el cielo no vamos ni sangre ni carne vamos a recibir, tiene que haber una transformación, así como fue transformado su Hijo Jesús Cristo allí en la cruz y volvió a ser levantado. Entonces, todo esto son unas manifestaciones de lo que va a pasar con su pueblo, con los que hemos creído, con los que ha creído, y es por ello que quiere que hoy tú creas verdaderamente en que Cristo Jesús es el mismo Dios, que es nuestro Padre Celestial, que nosotros estamos aquí de paso, que esa ciudadanía cuando creemos, cuando nos arrepentimos, ya no es terrenal sino celestial, porque tenemos que ser transformados, y todo nos lo muestra que es en el espíritu de vuestra mente, que nos habla Efesios, sean transformados en el espíritu de vuestra mente, que la mente es un espíritu, que es donde están allí todos, que hace una analogía con el corazón, donde están los sentimientos y las emociones, y es donde Dios quiere que seamos transformados para poder entender y comprender que nosotros vamos de paso, como se lo manifestaba en su momento a los profetas del Antiguo Testamento, porque ellos vivían en tiendas, quiere decir que estaban de paso. Tienda es algo que se construye, que es una carpa, o sea que esa ciudadanía allí de ellos no iba a ser fija. Entonces, así mismo hoy el Señor nos muestra que nosotros aquí vamos es de paso, ¿sí? Entonces, Dios quiere es que haya un verdadero arrepentimiento, que creamos verdaderamente, que nos lavemos los pies, que tengamos ese apresto del Evangelio para creer verdaderamente en quién nos hizo, quién nos formó desde el vientre de nuestras madres y cuál fue su verdadera manifestación allí en la cruz que Él dio a través de su Hijo, por ti y por cada uno de nosotros, para que fuéramos perdonados. Y hoy estamos nosotros en busca de esa sanación espiritual, de esa transformación, porque estábamos en una ruina espiritual, totalmente en una ruina espiritual, y Él decidió y nos trajo su palabra para lavarnos, para limpiarnos, para que nos arrepintamos verdaderamente, que es lo que quiere el Señor, que tú te arrepientas, para que todas las cosas comiencen a salir a bien, o es decir, a según su voluntad. Esa es la voluntad del Señor, porque muchas veces queremos hacer es nuestra propia voluntad, trabajar en nuestras propias fuerzas, y nos desgastamos y le fallamos a Él, no confiamos, no hay fe, y ya sabemos que la fe es la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la cual está relacionada con el futuro y con lo invisible, con lo que no vemos. Ese es el creer, esa es la fe bíblica que Él quiere que tengamos todos nosotros, para que no nos pase lo de los discípulos que estaban en ese momento allí con Él, que Él ya sabe quién no está limpio, y Él ya sabe quiénes no se han arrepentido, y Él es el que nos va a pedir cuenta, como nos recuerda Romanos 2:16, donde dice que en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo, oiga, ahí vuelve y nos dice, por medio de Jesús Cristo, ¿a qué? A través del Evangelio. A través del Evangelio Él nos va a pedir cuentas cuando nosotros partamos de aquí.
Ese espíritu vuelve a Dios quien lo da. Nos habla el libro de Eclesiastés: cuando nosotros perecemos, el espíritu de nosotros sale y vuelve a Dios quien lo dio. Nos habla de Eclesiastés 12:7. Entonces, para que ese espíritu es el que va a juzgar el Señor. Y si tus obras buenas fueron mayores, pues vas para salvación, y si tus obras malas fueron mayores, vas para condenación. Pero eso es potestad única del Todopoderoso, como nos habla Romanos 2:16. Él es el que va a juzgar, y Él es el que está hoy diciendo que te arrepientas, que verdaderamente creas que es el mismo que estuvo con los discípulos allí en carne, es el mismo Dios que está con nosotros hoy en espíritu, en cada uno de nosotros, y nos demanda que nos limpiemos, ¿sí? Que tengamos el apresto del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Amén. Gracias. Hay que darle gracias al Señor. Buenas noches, hermanos, porque Dios verdaderamente nos despierta, para que no sabemos ni el día ni la hora en que Dios va a venir y va a juzgar a vivos y a muertos. Y si nosotros, dice la palabra del Señor en Efesios 2, que Él os dio vida estando muertos en delitos y pecados. Por eso tenemos que predicar el santo evangelio de la palabra de Dios, porque Él es un Dios viviente. Y hay que nosotros tener esa vida en Cristo Jesús, y tenemos que arreglar lo que está diciendo hoy el Señor: santificarnos y limpiar nuestra casa, como dice la palabra de Dios en Ezequiel 38, arregla tu casa. Cada uno de nosotros somos templo de ese Dios viviente. La casa, el santuario, somos cada uno de nosotros. Hechos 17 dice: Él no habita en templos hechos de manos de hombre, Él habita en su creación, que somos nosotros. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, y Él nos da la oportunidad de tener ese razonamiento. Él no hizo autómatas, ¿ya? Nos movemos entre el bien y el mal. Escoge el bien, escoge la vida, que es el Señor. Es una lucha que tenemos entre la carne y lo espiritual, pero no queremos despertarnos de esta parte vivificante que nos da el Señor a través del Padre Dios de los espíritus de toda carne, porque tenemos un nacimiento terrenal a través de nuestra parte carne débil, el hombre nacido de mujer, y tenemos la parte espiritual, que es el nacimiento a través del Espíritu, y Dios es Espíritu. Juan 4:24. Entonces y Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Es conforme a Él requiere y como a Él manda, no como hacer nuestra voluntad. Y eso se logra a través de el manual, la palabra de Dios, donde el Señor, su palabra es viva y eficaz y penetra a nuestro corazón. Vamos a ser juzgados, nuestra conciencia va a ser juzgada un día cuando se quite la parte terrenal material, que es mortal, y vamos a estar delante de la presencia del Señor, y vamos a ser juzgados según lo que tengamos del bien o el mal, y que sea más lo bueno, agradable y perfecto, que es en Cristo Jesús, que lo malo, porque ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. No entrará. Todo esto del mundo, estas inmundicias, dice el Señor. Entonces hay que darle gracias a Dios, porque el Señor nos a través del mensaje, de la predicación, de la palabra de Dios, nos va despertando y nos va fortaleciendo en esta parte espiritual, que es la palabra de Dios, que es viva. ¿Ya? Vosotros sois mis discípulos, dice el Señor, y estáis limpios por medio de la palabra de Cristo, del Verbo, que es el Señor, que debe habitar en nosotros, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra, y nuestra alma, que estaba alejada de ese Dios viviente, nuestra parte espiritual, el Señor nos va despertando, porque nuestra alma estaba más pegada a lo bajo, lo atraía esa parte
del engaño de la serpiente que arrastra, serpen, reptil. Esa parte tiene que ser sacudida y nosotros despertar y buscar el reino de los cielos y resucitar. A través del Señor, que es la palabra, vamos resucitando y vamos venciendo esta parte terrenal, diabólica y destructiva, que es lo que estamos viendo: muerte, destrucción, todas estas fuerzas del mal que solamente las podemos vencer y sujetarlas con el poder del Señor que venció. El que descendió, vino y nos dio esa ley del Espíritu de vida de nuevo, para que volvamos otra vez al Padre Dios un día. Entonces hay que darle gracias a Dios, porque debemos de anunciar como predicadores o discípulos del Señor, es lo que el Señor nos manda, ¿ya? Ir y predicar a toda criatura, porque hay criaturas, dice el Señor, y hay hijos de Dios. Entonces, la criatura es la que no ha tenido esa parte vivificante que nos despierta nuestro espíritu para poder ser obedientes al Padre Dios y hacer su voluntad, para ser hijos de Dios. Vamos recibiendo la disciplina del Señor y vamos creciendo y saliendo de las tinieblas a la luz y siendo trasladados al reino de su Hijo amado Cristo Jesús. La palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles 10:42, hay un mandato del Señor que dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, nosotros no podemos ser ignorantes de eso. El Señor Jesucristo es el Dios, ¿ya? Es el que nos da la vida, es el camino, la verdad. De tal manera amó Dios el mundo, Juan 3:16, que dio a su Hijo para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tenemos vida eterna, pero tenemos que nosotros que venir al Señor, porque Cristo es la vida, y al tener la vida, pues arreglamos nuestra casa y entonces no vamos a pasar de muerte a muerte, sino de muerte a vida, vida eterna, que es lo que nos da el Señor, y poder vencer esta parte terrenal que nos alejaban a nuestra vida espiritual, y no solamente de pan vive el hombre, ¿ya? Sino de la palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, esa palabra es el nuevo nacimiento, ¿ya? El primogénito de nuestro Señor Jesucristo, y vamos naciendo nosotros en espíritu y en verdad, y venciendo el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo, que lo venció, porque Él resucitó y venció el pecado y la muerte. Imposible que fuera retenido por el Hades, por el Seón. Y Él mismo es el que nos va a nosotros también a levantar un día. Y tenemos que estar preparados, porque el Señor nos está hablando hoy de la santificación. Él nos está hablando que tenemos que ser renovados, tiene que haber un cambio en nuestra vida, ser luz, testigos de ese poder de Dios. Eso es lo que tenemos que anunciar, y el Señor nos llama a eso, que prediquemos y anunciemos ese reino de los cielos que se ha acercado por el juez de vivos y muertos. Entonces el Señor no quiere el Señor quiere que resucites, ¿ya? En Juan 5 dice, porque dice que los muertos oirán la voz de Dios. Entonces, a través de oír la voz de Dios, mis ovejas oyen mi voz. A través de la fe que viene por la palabra de Dios, vamos saliendo de ese estado horizontal de muerte y vamos siendo vivificados y vamos siendo levantados a través de Cristo Jesús, que es la vida. Entonces, un día que nosotros nos vamos a ir de este lugar, pasamos de muerte a vida. La parte de la materia desaparece, el cuerpo vuelve al polvo, mas el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero tenemos que tener un vestido de gala, y ese vestido de gala nos lo da el espíritu, como José. José tenía por su padre una figura que tenía el manto, tenía el vestido, y agradaba a Dios más que todos los hombres, y Dios estaba con José, porque el Padre le dio ese vestido. Asimismo nosotros, ese Padre Dios nos da ese espíritu, que es el vestido de gala, para que nosotros podamos llegar un día y Él nos conozca, y verdaderamente no vamos a ser rechazados, dice el Señor, donde va a decir: no os conozco, hacedores de maldad, Mateo 7. Entonces la maldad tiene que ser cancelada, tiene que ser destruida.
De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que recibir a través de la palabra del Señor, nos vamos limpiando y vamos recibiendo el perdón de nuestros pecados. A eso vino el Señor, a perdonar nuestros pecados, para que nosotros resucitemos y limpiarnos. Pero la gente dice, no, yo estoy bien, yo no tengo nada negativo, yo no he matado, yo no he robado. No, pero es que nosotros tenemos que ser despertados de ese estado natural, pecaminoso, porque en pecado fuimos concebidos. Dice el Salmo 51 en David, nuestros primeros padres, Adán y Eva, recibieron por desobediencia esa muerte espiritual. Entonces, Cristo nos trajo otra vez la vida, nos acercó al Padre Dios. Por eso tenemos que venir al Señor, por eso se tiene que anunciar el reino de los cielos, ¿ya? Que se ha acercado, y se predicará el evangelio del reino antes de que llegue el fin, porque estamos, dice el Señor, como en los tiempos de Noé, no sabemos ni el día ni la hora. Mateo 24, donde va a venir ese juicio, y nosotros, ¿cómo vamos a estar delante de la presencia del Señor? Hemos nosotros resucitado en Cristo Jesús, tenemos la vida que es Cristo Jesús. Entonces, el Señor nos está diciendo que Él no quiere que el pecador muera, sino que se arrepiente y viva. Tiene que haber un arrepentimiento y nosotros volver otra vez a tener esta parte de la vida, otra vez de nuevo. Entonces, por eso el Evangelio nos despierta. La palabra de Dios es viva y eficaz, y penetra y parte el alma, donde entra el Espíritu a vivificarnos y a poder nosotros tener la parte integral, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces hay que darle gracias a Dios, porque el Señor aquí en 1 Corintios 9 dice, 1 Corintios 6, 9 dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, gloria a Dios. Mire la renovación, la transformación que Dios puede hacer en nuestra vida, ¿ya? Porque Él no quiere que el pecador muera. Hay una restauración, hay un perdón de nuestros pecados, ¿ya? Cuando venimos al Señor, vamos recibiendo esa liberación y vamos cambiando, vamos siendo renovados. Dios vino a todos, pero hay que arrepentirnos de nuestra vida que llevamos terrenal, donde creemos que vamos a ser condenados. No, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Dios es Dios de su creación, tanto lo que vemos y no vemos está sujeto al Señor. El Señor es el único que puede limpiar nuestro vaso por dentro y por fuera. Entonces, Él es el Todopoderoso, pero nos dice que nosotros debemos de ser renovados, de nosotros cambiar de ese estado natural pecaminoso adámico que nos alejaban del Señor, para que nosotros tengamos esta parte del poder de Dios, que es el Evangelio. Nos está hablando el Señor, el apresto del Evangelio, que es el poder de Dios para todo aquel que en Él cree. Entonces, si creemos, nosotros vamos a tener perdón de nuestros pecados y nos acercamos confiadamente al Dios Todopoderoso, que es nuestro Creador, porque Él ha tenido misericordia de nosotros, ¿ya? Porque Él dice, el débil diga fuerte soy. Entonces, a través de esta parte del Señor, del mensaje, de la palabra de Dios, de los mandamientos del Señor, va a haber un cambio, y el Señor no quiere que el pecador muera, sino que se arrepienta y viva. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Ya? Que cuando venga el Señor, nosotros en su venida, Hebreos 9, dice la palabra de Dios,
27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces va a haber un juicio y el Señor no quiere que en ese juicio nosotros estemos vacíos, no estemos sin el vestido, no estemos sin el arrepentimiento y el perdón, ¿ya? Una sola vez, y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces esperamos esa venida del Señor, pero ¿cómo está esa esperanza en nuestro Señor para ser levantados un día? Tenemos la esperanza bendita que vamos a resucitar, ¿ya? Después de la muerte hay vida, después de la muerte hay vida, y por eso el Señor nos está diciendo hoy que nosotros, aquí mismo en Hebreos 9:14, dice: cuánto más la sangre de Cristo, que es el que nos perdona y nos limpia nuestra conciencia, que tiene que ser lavada, nuestra conciencia de esas horas de muerte bajas, terrenales, que no nos dejaban ver esa presencia y gloria de Dios, ¿ya? No nos dejaban nosotros voltear y mirar arriba, hacia lo alto, resucitar, porque estábamos atrapados, esclavos del pecado y la muerte, y Cristo nos liberó dándonos esa vida, murió por nosotros para el perdón de los pecados. En Cristo tenemos perdón si nos acercamos al Señor, y vamos a ser liberados, vamos a ser santificados, vamos a ser justificados, vamos a ser renovados nuestra conciencia, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de horas de muertas para que sirváis al Dios viviente. Entonces hay que darle gracias a Dios que a través de esa transformación, a través de Cristo, acercarnos al Señor, vamos a tener esa vida espiritual y vida en abundancia, y vamos a ser más que vencedores a través de venir al Señor. Entonces hay que darle gracias al Señor, porque el Señor es el que puede limpiar nuestra conciencia, ¿ya? Donde estábamos nosotros metidos, muertos en delitos y pecados, y nos ha dado la vida a través de Cristo Jesús. Por eso se tiene que predicar y anunciar la palabra del Señor, para que toda criatura se despierte para volver a tener esa imagen y semejanza de Dios a través del Espíritu, que es el que nos da la vida. Las palabras que nos habla el Señor son espíritu y son vida. Entonces nosotros tenemos que venir al Señor, al Verbo, a la palabra de Dios que mora en abundancia en nuestros corazones, porque ya el Señor ha limpiado nuestra alma de esas obras de muerte. Hemos sido santificados, justificados por la sangre del Cordero que ha borrado el pecado del mundo. Esa es la invitación que nos hace el Señor. Yo no quiero que el pecador se quede en ese mismo estado, que cambie, que sea renovado, que sea santificado, y vamos a tener esa vida en este lugar y vamos a vencer, porque el Señor dice que el que tiene la simiente de Cristo, el maligno no le toca, y el mundo está bajo el maligno. Estamos viendo toda esta parte que estamos como en los días de Noé. No hay sino cosas que nos alejan al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, porque la palabra de Dios toda es verdad, y en todo momento nos está siempre redarguyendo nuestros corazones para que cambiemos, para que nos arrepintamos de veras si hemos creído. Y hay algo fundamental que nos está mostrando el Señor acá, en este pasaje de Juan que estábamos, donde nos hace una promesa, en la cual está en el 14:3, dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Ahí nos está diciendo, ya la primera vez ya vino y dio la vida por cada uno de nosotros, nos perdonó, nos coloca ese Santo Espíritu a los que hemos creído, a su iglesia, y da otra oportunidad. Vendré otra vez. La diferencia está en que ya no viene a que lo crucifiquen de nuevo, vienes a recoger a su iglesia, a los que han creído, a los que se han arrepentido, a los que están cumpliendo sus mandamientos, sus estatutos, porque nos decía ahora el Señor a través del libro de los Romanos que nos hablaba el hermano Corintios 6, en los cuales también ahí nos hace un énfasis
porque nos da una lista en lo cual está la sociedad y el mundo entero en el día de hoy, y en lo cual nosotros también estábamos allí, estábamos perdidos, porque dice el 9:6-9 de mi Corintios, vuelvo y hago referencia porque es algo que el Señor quiere, que tú salgas de allí. Dice 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cómo está la humanidad hoy? La humanidad de hoy, los pueblos son injustos, los gobiernos son injustos a través de los decretos, a través de la corrupción, a través de todas estas manifestaciones de pecado que están dando a los pueblos. ¿Sí ven? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Esto está lleno de la humanidad hoy en día. ¿Está lleno de qué? Fornicarios, idólatras. Ahí nos estaba hablando el Señor, que no sea como los días de Noé, que están en casamiento. Ese casamiento es en fornicación, en adulterio, porque no han querido arrepentirse. Esa es la humanidad de hoy en día sin Cristo. Idólatras, toda clase de ídolos adoran, no solamente los de las estatuas, imágenes, personajes y toda clase de ídolos. Vemos nosotros en los conciertos cómo idolatran a alguien que está llevando un mensaje satánico, a alguien que no lleva la palabra del Señor, confesados por ellos mismos, porque le sirven al Dios con D minúscula, al adversario, al diablo. Pero la gente no ve porque no quiere entender que toda la palabra es espiritual, que muchas cosas que nosotros hoy las podemos ver es porque tenemos siempre ese Espíritu de Dios, y es lo que el Señor quiere, que tengas ese Espíritu de Dios para poder sacarte de allí, de esa ceguera espiritual en la cual tú andas, porque andan ¿en qué? En fornicación, idolatría, adulterio, afeminados, ni se diga cómo está esto hoy en día, todos los programas, televisiones, todo eso está lleno de afeminados, lesbianismo, y no, como si nada, eso no es nada, el mundo es así, y así se quedaron porque no tienen temor de Dios, no tienen temor de Dios, ni los que se echan con varones. Ahí está muy clarito, no es que uno quiera echarles continuamente estas perlas, sino que es que el Señor lo dice. Estamos nosotros en un mundo totalmente lleno de pecado, lleno de tinieblas. Ellos están en tinieblas, pero también aún la misericordia de Dios es eterna. Tienen oportunidad, si se arrepienten, si creen verdaderamente que hay un Dios vivo, Dios los va a sacar de ese estado, ¿sí? Que nosotros nos determinamos quién es hombre cuando tiene el cromosomas XY, y si tiene el cromosomas XX es mujer, no más. No hay términos, géneros 3 y 4, no hay sino dos géneros, hombre y mujer, lo dice el Señor desde el principio de la creación, nos lo está diciendo. Y sigue diciendo el 10, ni los ladrones, vemos hoy cómo estamos, ni los ávaros, hay prestamistas, hay de todo, las mismas entidades son corruptas, cobran intereses por todo, suben las tasas de interés, todos los borrachos ni se diga, eso está al pan de cada día, ni los maldicientes. Cualquier cosa que comentan, mandan una palabra, maldiciente, decir mal es maldiciente, a toda hora es con vulgaridades para referirse a cosas simples, o sea que están llenos de ¿qué? De pecado. Ni los estafadores, ni se diga, están a la puerta, están allí. Heredarán el reino de Dios. Ninguno de estos personajes. Por eso nos dice en el 11, y esto erais algunos, erais los que se han arrepentido, los que hemos arrepentido. Quizás nosotros estuvimos en muchas de esas cosas, pero ¿de dónde nos sacó el Señor? De allí, de ese estado pecaminoso donde estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. Erais algunos, y Dios quiere que tú no estés allí, sino que pases a ser era alguno, que te saque de ese estado de tiniebla en el cual estás, que veas lo espiritual, que veas que tenemos una oportunidad, porque los tiempos son malos, los postreros tiempos son difíciles, dice el Señor.
mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Cuando nos arrepentimos delante del Señor, Él comienza a santificarnos a través de la palabra, a través de sus estatutos, a través de sus mandamientos. Comenzamos nosotros a cumplir esta parte y Él nos va limpiando. Nos decía allí que nos coloca ese vestido nuevo, que es su Santo Espíritu, que es lo que quiere hoy, que el Señor te coloque ese Santo Espíritu para que haya ahí un arrepentimiento, para que creas de veras. Dice, justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y ya sabemos que el Espíritu de Dios es el verdadero. Dios es Espíritu. Por eso la gente hace y deshace, por eso no hay justicia en los gobiernos, los que gobiernan, nos decía al comienzo de la predicación, los gobiernos están sin Dios y sin ley, porque no se han vestido de nuevo, ese Espíritu de Dios no está allí con ellos, entonces todos están peleando es por su propio beneficio, roban para su propio beneficio, no creen, no entienden, y las señales están dadas hoy. A través de la misma palabra nos está mostrando que cuando la higuera, dice uno de los pasajes en 24:32 de Mateo, cuando la higuera, dice la palabra del Señor, comience a florecer, es porque el verano está cerca. La higuera muchas veces sabemos que nos hace referencia a Israel. Israel comenzó a florecer desde que el 14 de mayo de 1948, dice la palabra del Señor, del 14 de mayo de 1948, ya comenzó una nación independiente, soberana, en un solo día, que solamente es un milagro del Señor. Para constituir una nación, ustedes saben que se necesita tiempo y tiempo, pero Israel es el termómetro que Dios nos coloca y que ya esas ramas comienzan a florecer. A través de 1948 comenzó a cumplirse todas las profecías. Si no existiera el pueblo de Israel, no se habría cumplido las profecías que ya nosotros hemos visto y que se siguen realizando. Entonces, el Dios de los cielos quiere que te arrepientas de veras, porque hay una segunda venida, pero ya no viene Él a que sea crucificado, viene a recoger a su iglesia, viene a recoger a los que han creído, porque se avecina otro acontecimiento que es el más próximo, que es un arrebatamiento. No sabemos ni la fecha, ni la hora, ni el día, pero la palabra de Dios nos va dando ya señales. Nos habla el libro de Tesalonicenses, también 4:16, donde va manifestando que va a haber un arrebatamiento. Y eso sucede porque toda la palabra se cumple, en el tiempo del Señor se cumple. Y eso es lo que quiere el Señor, que antes de que lleguen estos días, te arrepientas verdaderamente delante de Él. Dejes ese viejo hombre, el cual está viciado, dice el libro de los Efesios, ¿sí? Y cambias allí en el espíritu de vuestra mente para que haya una verdadera transformación o una operación que habla Isaías 28:20, que Él hace una extraña operación. Él la hace cuando tú crees, cuando tú te arrepientes, comienza a Dios a actuar en tu vida, en tu familia, comienza una nueva vida delante de Él y ya comienzas a ver las cosas con los ojos espirituales, a oír todo con los oídos espirituales y vas a entender y vas a comprender que toda la palabra es verdad y que si Él te dice que va a venir otra vez es porque se cumple, pero que ya sabemos que hay juicios. Nos hablaba Romanos 2:16, va a haber un tiempo en el día del Señor que va a juzgar, en el día en que Dios juzgará el mundo, ¿sí? Todos los secretos de los hombres, y va a ser juzgado a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío primeramente porque a ellos vino y sin embargo lo rechazaron. Hoy hay mucha gente, parte de ese pueblo natural que se ha arrepentido y que ha creído en la venida del Mesías, que le llaman allí, y nosotros Cristo ha venido. Entonces Él viene a juzgarnos, ¿sí ves? El que ha creído.
En el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesucristo a través del Evangelio. O sea, a través de la palabra de Dios vamos a ser juzgados. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay que darle gracias a Dios, al Señor, porque Él es el Cordero de Dios que borra el pecado del mundo. Él limpiará nuestra conciencia de esas obras de muerte. Es el único. Señor es el que conoce nuestro corazón. Él conoce lo que está dentro de nuestro corazón. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira tu corazón, cómo está. Mira Romanos 2:16, ¿qué dice? Leamos otra vez ese versículo del Señor. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces vamos a ser juzgados. Hay un juicio. ¿Qué tenemos nosotros en nuestra conciencia? ¿Cuál es el conocimiento de nosotros? ¿Nos quedamos en el mal? Tu maldad te castigará, 2:19 de Jeremías, por haber faltado el temor en ti. El temor es la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, la inteligencia y ciencia que nos regala el Señor al tener esta nueva creación de la ley del Espíritu de vida. Esa ley del Espíritu de vida, dice la palabra de Dios en Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hemos nacido de nuevo otra vez, ¿ya? Del agua y el Espíritu, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces el Señor quiere es que tengamos el nuevo nacimiento y que nos apartemos del mal, que nos alejemos del mal, porque Dios tiene misericordia. Yo no quiero que el pecador muera. El Señor en su libro dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, y todos estábamos en ese estado horizontal de muerte, muertos en delitos y pecados. Y Cristo nos dio la vida de nuevo, nos dio la ley del Espíritu de vida para que nosotros volvamos otra vez a tener esa comunión de nuestro Creador y ser seres integrales, para que podamos dominar esta parte terrenal, baja, temporal del pecado, serpen, reptil, un poco de imágenes y idolatría que tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma, sea limpiada de todas estas obras de muerte en nuestra conciencia y podamos adorar al Dios viviente, porque hay un juicio, nos está diciendo el Señor, viene sin relación al pecado, y tenemos que ser levantados si verdaderamente creemos en el Señor, o si no vamos a quedar para esa tribulación que nosotros no podemos resistir los oprobios sin el que venció los oprobios. Por la fe vencemos al mundo, por la fe nosotros resucitamos, y el autor y consumador de la fe es Cristo. Entonces acerquémonos confiadamente a ese trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro, nos está diciendo el Señor a través de la palabra, a través del nacimiento que nos da el Señor, de la palabra, del Espíritu, para que seamos las primicias, dice el Señor, ¿ya? Y que salgamos de ese estado engañoso donde el enemigo nos robó el alma y nos dejó en las tinieblas. Dice la palabra de Dios en Malaquías 4. Gloria a Dios. Vamos a leer los dos versículos, porque el Señor nos está hoy diciendo que Él no quiere que nuestro templo, nuestra casa, sea quemada con esas obras de muerte, sino que verdaderamente tengamos paz, amor y gozo en el Espíritu Santo y seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Porque he aquí, Malaquías 4, 1 y 2, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Qué es una estopa? Arde, va a ser quemada. Entonces el Señor no quiere que seamos estopa, ¿ya? Secos completamente, nada de esa parte espiritual en nuestras vidas, tierra seca. El Señor no quiere eso, porque va a venir, dice el Señor, a juzgar vivos y muertos, nos decía hoy a través del libro de los Hechos, de los vivos y los muertos, y nosotros, Dios nos amó para que tengamos esa vida en abundancia y esa vida eterna. Los que hacen maldad serán estopa, aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, van a ser quemados, y Dios no quiere que seamos quemados. Aunque pases por las aguas, no te quemarás, aunque pases por el fuego, Isaías, el libro de Isaías, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Van a venir pruebas, oprobios, y si no tenemos esa salida espiritual,
pues vamos a ser quemados, dice el Señor. Los problemas, las dificultades, las necesidades, las aflicciones, las tristezas, los temores, las angustias, no las vamos a poder soportar porque son espirituales y están dentro del corazón. Si no está la presencia del Señor, no podemos resistirlas. Los oprobios que los resistió Cristo en la cruz. Entonces ya nos dio la salida al Señor. Y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, dice el Señor, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esa parte espiritual es la que Dios quiere que tengamos y nos la regala. Esa salvación tan grande que viene a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos trajo esa salvación. Gracias te damos, Señor, por permitirnos hoy, Padre, en deleitarnos en el Señor, en la palabra del Señor, que es viva y eficaz, que penetre, Padre Santo, a lo más profundo de los corazones y parta y discierna las almas y los espíritus vuelvan en sí, Señor. Padre, porque los pensamientos de nuestro corazón, dice el Señor, van a ser juzgados, nuestros secretos, y nosotros tenemos que limpiar nuestra casa, arreglar nuestra casa, nuestro templo, y sacar de las paredes toda inmundicia de nuestro corazón, toda suciedad, Padre Santo, para poder nosotros tener ese levantamiento un día y tener esa parte espiritual de los reinos de los cielos que se ha acercado, esa salvación tan grande que es viniendo a Cristo Jesús. Damos muchas gracias, Señor, por tu mensaje del Evangelio, Señor, que se predicará por todo el mundo y poder llevar la verdad, Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Damos muchas gracias en esta noche, Padre Santo, gracias por la palabra del Señor que nos ha enviado a través de la luz, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Buenas tardes, noches.